El mensaje llegó a las 10 de la noche, cuando yo estaba empacando los últimos regalos para la inauguración de su casa nueva. «Mamá, Paola dice que no vengas mañana. No estás invitada». Leí esas palabras 1, 2, 3 veces, sintiendo cómo mi corazón se desplomaba como un castillo de naipes. Acababa de transferir los últimos $3,000 para los muebles del comedor. Llevaba 6 meses pagando cada ladrillo, cada ventana, cada detalle de esa casa que ahora me prohibían pisar. Me quedé ahí, parada en mi sala, rodeada de cajas, de regalo envueltas en papel dorado, sintiendo el peso de mis 69 años como nunca antes. El teléfono temblaba en mis manos artríticas mientras releía el mensaje que destroza la ilusión de una madre. Pero esta historia no termina ahí. Esta es la historia de cómo una mujer de mi edad recuperó su dignidad y les enseñó a 2 aprovechados que el respeto no se compra, se gana. Y cuando se pierde, las consecuencias pueden ser devastadoras. Porque lo que ellos no sabían es que una madre traicionada puede ser más peligrosa que cualquier enemigo. Y yo tenía en mis manos algo que los haría rogar por mi perdón. Todo comenzó 8 meses atrás, cuando Leandro llegó a mi casa con esa sonrisa tímida que conocía desde que era niño. Se sentó en el sofá donde lo había consolado 1000 veces durante su infancia y me contó sobre sus sueños de tener una casa propia. «Mamá, encontramos la casa perfecta», me dijo con los ojos brillantes de emoción. «Pero necesitamos ayuda con el enganche. Solo esta vez. Te prometo que después nos las arreglaremos solos». Sus palabras me derritieron el corazón como siempre. Leandro era mi único hijo, mi tesoro más preciado. Había criado a ese niño sola, después de que su padre nos abandonara cuando él tenía apenas 5 años. Durante 38 años había sido solo él y yo contra el mundo. Trabajé dobles turnos como enfermera. Ahorré cada $1. Me negué 1000 caprichos para darle todo lo que necesitaba. «Claro que sí, mi amor», le respondí sin dudarlo ni un segundo. «Dime cuánto necesitas». Los siguientes días fueron un torbellino de esperanza y emoción. Visitamos la casa juntos, una construcción preciosa de 2 pisos con jardín y cochera. Me imaginaba preparando cenas familiares en esa cocina amplia, jugando con mis futuros nietos en ese patio lleno de sol. Paola estaba ahí ese día, radiante en su vestido rojo, midiendo espacios y hablando de cortinas y decoración. Me sonreía dulcemente y me llamaba suegrita, con esa voz melosa que entonces me parecía encantadora. «Josefina, esta casa va a ser perfecta para formar nuestra familia», me dijo tomándome de las manos. «Usted va a ser la abuela más feliz del mundo aquí». Esas palabras me llenaron de una alegría tan pura que sentí como si fuera a flotar. Finalmente iba a tener la familia grande que siempre había soñado. Finalmente iba a ver a mi hijo feliz y establecido. Esa misma semana firmé el primer cheque por $15,000 para el enganche. Era la mitad de mis ahorros de toda la vida, pero lo hice con una sonrisa en el rostro. «Es una inversión en nuestro futuro, mamá», me aseguró Leandro abrazándome fuerte. «Cuando tengamos hijos, vas a ser la abuela más presente del mundo. Esta casa va a estar llena de amor». Durante las siguientes semanas me convertí en parte fundamental del proceso. Cada mañana despertaba emocionada, revisando mi teléfono por mensajes de Leandro, contándome sobre los avances de la construcción. Visitaba la obra religiosamente cada miércoles y sábado. Me encantaba ver cómo crecían esas paredes que albergarían a mi familia. Llevaba agua fresca para los albañiles y me quedaba horas conversando con el maestro de obra sobre cada detalle. «Su hijo tiene mucha suerte de tener una mamá como usted», me decía el señor Antonio mientras revisábamos los planos. «No cualquier madre hace un sacrificio tan grande». Sus palabras me llenaban de orgullo. Estaba construyendo algo más que una casa. Estaba construyendo el futuro de mi familia.
el legado que dejaría a mis descendientes. Cada transferencia bancaria la hacía con amor. Cuando me pedían dinero para los azulejos del baño, ahí estaba yo. Para las ventanas de aluminio, para el piso de la sala, para la instalación eléctrica, siempre respondía sí, sin dudarlo. Era mi manera de demostrarles cuánto los amaba, cuánto creía en su futuro juntos. Las noches las pasaba tejiendo manteles y bordando fundas de almohada para su nuevo hogar. Cada puntada era una oración, cada diseño una bendición para su felicidad. Mi casa se llenó de regalos que les compraba semana tras semana. Un juego de ollas nuevas, sábanas de algodón egipcio, un televisor de pantalla grande para la sala principal. Todo estaba perfecto, todo iba según mis sueños más hermosos. Hasta que llegó esa noche del mensaje, las primeras señales de desprecio comenzaron de manera tan sutil que pensé que era mi imaginación. Paola empezó a cambiar conmigo después de que pagué el segundo desembolso de $20,000 para la estructura. «Ay, suegrita, qué bueno, que llegó», me decía cuando aparecía en la obra, pero su sonrisa ya no llegaba a sus ojos. «Justo estábamos hablando de los acabados. Claro, usted no entiende mucho de estas cosas modernas, ¿verdad?», me tragaba el comentario con una sonrisa forzada. Después de todo, era normal que una mujer joven tuviera ideas diferentes sobre decoración. Yo solo quería que fueran felices. Pero las humillaciones se volvieron más frecuentes y más crueles. Un sábado llegué con almuerzo casero para todos los trabajadores, como había hecho durante semanas. Paola me recibió con cara de fastidio. «Josefina, ya les mandamos pedir comida. Su comida casera les puede caer mal al estómago. Mejor no se moleste más». Los albañiles me miraron con pena mientras guardaba mis tuppers llenos de guisado y arroz, que había preparado desde las 5 de la mañana. Sentí las mejillas arder de vergüenza. «Está bien, mija», murmuré. «Solo quería ayudar». «Ya nos ayuda suficiente con el dinero», respondió Paola con una risa que sonaba como vidrio roto. «Para eso la necesitamos». Leandro estaba parado ahí, viendo toda la escena, y no dijo una sola palabra en mi defensa. Mi propio hijo me dejó ser humillada por esa mujer sin mover un dedo. Esa noche lloré hasta quedarme sin lágrimas. Las cosas empeoraron cuando decidieron hacer una cena para mostrar los avances de la construcción a los amigos. Me enteré por casualidad cuando escuché a Leandro hablando por teléfono. «Sí, va a estar increíble. Paola cocinó para todos. Va a ser una noche perfecta. ¿Y yo puedo ir?», aún le pregunté con la esperanza de una niña pequeña. Leandro me miró como si hubiera dicho algo ridículo. «Mamá, es algo íntimo, solo para gente joven. Tú no te sentirías cómoda ahí». «Pero es la casa que estoy pagando», susurré, sintiendo cómo mi voz se quebraba. «Precisamente por eso no queremos que te sientas obligada a venir. Mejor descansa en tu casa». Me quedé sola esa noche, viendo por la ventana cómo las luces de su futura casa brillaban con risas y música. Desde mi cocina podía escuchar el eco de la celebración que yo había financiado, pero a la que no pertenecía. Al día siguiente fui a visitarlos con una bandeja de pasteles caseros, esperando escuchar sobre la cena. Paola me recibió en pijama, con cara de resaca y fastidio. «Ay, suegrita, qué temprano viene. Estamos súper cansados de anoche». «¿Cómo estuvo todo?», pregunté tratando de sonar casual. «Perfecto. Todos quedaron fascinados con nuestra casa. Bueno, con mi casa», se corrigió con una sonrisa venenosa. «Es que yo fui quien eligió cada detalle, ¿sabe? Los colores, los acabados, todo. Tengo muy buen gusto para la decoración». Cada palabra era una puñalada directa a mi corazón. Esa casa que ella llamaba suya había salido de mis ahorros de toda una vida. «Claro, mija, tienes muy buen gusto», logré responder. «Ay, y ayer conocí a la mamá de mi amiga Daniela.
Una señora súper elegante, súper educada. Nada que ver con... Bueno, usted entiende. Una tiene que cuidar las apariencias, ¿no? El mensaje era claro. Yo no estaba a la altura de sus estándares sociales. Yo, que había trabajado como una mula durante 40 años para darle a mi hijo una educación decente, no era lo suficientemente refinada para su círculo social. Esa tarde, mientras manejaba de regreso a mi casa, sentí algo que nunca había experimentado antes. Odio hacia mi propia nuera. Un odio que me quemaba el pecho y me hacía apretar el volante hasta que los nudillos se me pusieron blancos. La gota que derramó el vaso llegó en el cumpleaños de Leandro. Había planeado una cena familiar íntima en mi casa, como habíamos hecho durante 38 años. Compré su pastel favorito de 3 leches, decoré la sala con globos, preparé su comida preferida desde que era niño. Leandro llegó 1 hora tarde, con Paola colgada del brazo como una sanguijuela elegante. «Mamá, qué bonito todo», dijo distraído, checando su teléfono constantemente. Durante la cena, Paola no paró de hablar sobre los planes para su casa, sobre las fiestas que iban a dar, sobre la vida social que iban a tener. Yo era invisible, en mi propia mesa. «Ay, Leandro, acuérdate que mañana vienen mis papás a conocer la casa. Tienen que ver lo bien que me casé», dijo Paola guiñándole el ojo. «¿Tus papás van a ir?», pregunté inocentemente. «Pues claro, ellos van a ser parte de la familia. Son gente educada, con clase. Van a saber apreciar lo que hemos logrado». «¿Y cuándo puedo conocer yo la casa terminada?», y pregunté con el corazón en la garganta. Paola y Leandro intercambiaron una mirada que no supe descifrar en ese momento, pero que ahora entiendo perfectamente. «Mamá, cuando esté lista te avisamos», respondió Leandro evasivamente. «Pero es que ya falta poco, ¿verdad? He invertido $85,000 hasta ahora». «Exacto», dijo Paola con una sonrisa que helaba la sangre. «Usted ha sido una excelente... ¿cómo decirlo? Inversionista silenciosa». La palabra silenciosa resonó en mi cabeza como una campana funeral. Ahí entendí cuál era mi lugar en 1700, todo esto. Pagar y callar, financiar y desaparecer. Esa noche, después de que se fueron, me quedé sentada en mi sala viendo las fotos de Leandro bebé que tengo en la mesa de centro. ¿En qué momento perdí a mi hijo? ¿En qué momento dejé de importarle? Pero lo peor estaba por venir. El punto de ruptura llegó de la manera más cruel posible, en el momento que debería haber sido el más feliz de mi vida. Era viernes por la noche cuando recibí la llamada que cambiaría todo para siempre. Leandro sonaba extrañamente nervioso, como cuando era niño y había roto algo importante. «Mamá, necesito pedirte un último favor», comenzó con esa voz que conocía tan bien. «La casa ya está casi lista, pero nos faltan $5,000 para los acabados finales». Mi corazón dio un salto de alegría. Finalmente iba a conocer mi casa. Bueno, la casa de ellos, pero que yo había construido con tanto amor. «Por supuesto, mi amor. ¿Cuándo es la inauguración? ¿Qué puedo llevar? ¿Hago el pozole que tanto te gusta?». Hubo un silencio largo del otro lado de la línea, demasiado largo. «Mamá, sobre eso, Paola quiere que la inauguración sea algo muy íntimo. Solo nosotros dos». Sentí como si me hubieran golpeado el estómago con un martillo. «¿Cómo que solo ustedes dos?» «Leandro, yo pagué esa casa. Yo la construí ladrillo por ladrillo con mis ahorros». «Lo sé, mamá, y te lo agradecemos muchísimo. Pero Paola dice que quiere que nuestro primer día en la casa sea mágico, solo para nosotros. Ya sabes cómo son las mujeres con estas cosas románticas». Las lágrimas empezaron a rodar por mis mejillas sin que pudiera controlarlas.
¿Ni siquiera puedo conocerla? ¿Ni siquiera puedo ver dónde se fueron mis $90,000? Claro que sí, mamá. Pero después, cuando ya estemos instalados, dame una semana. Colgué el teléfono con el alma destrozada, pero aún tenía esperanza. Una semana. Podía esperar una semana más. Esa noche transferí los últimos $5,000 desde mi aplicación bancaria, viendo cómo mi cuenta de ahorros quedaba prácticamente vacía. $95,000. Toda mi vida resumida en una transferencia, electrónica para 2 ingratos. Pasó una semana, después 2. Al tercer fin de semana ya no pude más. Manejé hasta la dirección que tenía memorizada como mi propia fecha de nacimiento. Ahí estaba, hermosa, impecable, con un jardín que parecía sacado de revista. Mi casa, la casa que yo había pagado y que nunca había pisado. Toqué el timbre con manos temblorosas. Paola abrió la puerta vestida como una reina en su castillo, con un vestido verde esmeralda que probablemente costaba más que mi renta mensual. ¡Ay, suegrita, qué sorpresa!, dijo bloqueando la entrada con su cuerpo. No sabíamos que venía. Quería conocer la casa, dije con voz pequeña. Hace 3 semanas que está lista. Ay, sí, es que hemos estado súper ocupados acomodando todo. La casa está hecha un desastre todavía. Por encima de su hombro pude ver la sala perfectamente decorada, con muebles que yo había pagado brillando, como en una exposición. Se ve hermosa, Paola. ¿Puedo pasar aunque sea un momentito? Su cara cambió completamente. La máscara de dulzura se cayó como pintura vieja. La verdad, Josefina, no es buen momento. Tenemos visitas importantes viniendo en un rato. ¿Visitas importantes? Sí, los jefes de Leandro. Es una cena de negocios súper importante para su carrera. Usted entiende que no podemos tener interrupciones. La palabra interrupciones me atravesó como una lanza. Yo era una interrupción en la casa que yo había pagado. Solo quiero ver la casa 5 minutos. Otro día, suegrita, cuando no tengamos compromisos sociales. Y cerró la puerta en mis narices. Me quedé parada ahí, en el jardín que había financiado, viendo a través de las ventanas que había comprado, cómo Paola corría las cortinas para que no pudiera ver adentro. Regresé a mi carro temblando de rabia y humillación, pero lo peor aún no llegaba. Esa noche, desde mi casa, pude ver las luces de la fiesta, los carros elegantes llegando uno tras otro, las risas que se escuchaban hasta mi ventana. A las 11 de la noche, mi curiosidad pudo más que mi dignidad. Manejé otra vez hasta ahí y me estacioné en la esquina, como una criminal espiando su propia casa. Vi a través de las ventanas iluminadas cómo Paola recibía a los invitados como la perfecta anfitriona, cómo Leandro brindaba con champán en copas que yo había comprado, cómo todos admiraban la decoración y los acabados que habían salido de mis ahorros de toda la vida. Y entonces escuché algo que me partió el alma por la mitad. Un grupo de hombres estaba en el jardín fumando puros, y sus voces llegaban claras, hasta mi carro. Leandro, hermano, te felicito. Esta casa está increíble. ¿Cómo le hiciste para comprarla tan joven? Bueno, tuve ayuda familiar, respondió mi hijo con una risa incómoda. ¿Tu papá te ayudó? No, mi papá murió hace años. Fue mi mamá. ¡Qué suerte tienes! Mi vieja nunca me daría ni un peso. Y entonces escuché la voz de Paola, clara como el cristal. Ay, por favor, no le digan que fue suerte. Leandro se lo merecía. Su mamá solo hizo lo que cualquier madre debería hacer por un hijo exitoso. Además, ella no tiene en qué más gastar su dinero. Vive sola, no tiene vida social. ¿Para qué iba a guardar tanto dinero? Las risas que siguieron fueron como cuchillos en mi pecho. Es cierto, continuó Paola.
Los viejos solo guardan dinero para sentirse importantes. Por lo menos así le dimos un propósito a esos ahorros. Sentí como algo se rompía dentro de mí. No mi corazón. Eso ya estaba roto. Algo más profundo, más fundamental. Mi fe en el amor incondicional, mi creencia en la familia, mi confianza en que ser buena madre tenía algún valor en este mundo. Ahí, sentada en mi carro viejo, viendo cómo celebraban en la casa que yo había construido con mis sacrificios, tomé la decisión más importante de mi vida. Ya no iba a ser la vieja tonta que daba dinero para sentirse querida. Era hora de que Paola y Leandro conocieran a la verdadera Josefina. Esa madrugada no pude dormir ni un minuto. Me quedé despierta en mi cocina, con una taza de té frío entre las manos, sintiendo cómo cada palabra de Paola se repetía en mi mente como un disco rayado. Los viejos solo guardan dinero para sentirse importantes. Ella no tiene en qué más gastar su dinero. No tiene vida social. A las 5 de la mañana tomé una decisión que cambiaría mi vida para siempre. Me vestí con mi mejor ropa, me arreglé el cabello y manejé directamente al banco. «Buenos días, señora Josefina». Me saludó Víctor, mi ejecutivo de cuenta de tantos años. «¿Cómo está usted?» «Víctor, necesito revisar todas las transferencias que he hecho en los últimos 8 meses a la cuenta de mi hijo Leandro». Su expresión se volvió seria cuando vio la determinación en mis ojos. «Por supuesto, señora. Déjeme imprimir todo el historial». Cuando vi esos papeles, cuando tuve en mis manos la evidencia física de mi generosidad, sentí una mezcla de orgullo y náusea que nunca había experimentado. 163 transferencias, desde los $15,000 del enganche hasta los últimos 5,000 de hace una semana. Un total exacto de $95,000. «Víctor», dije con una calma que me sorprendió a mí misma, «quiero que me ayudes con algo muy importante». Esa misma tarde, mientras Leandro y Paola seguramente dormían la resaca de su fiesta, yo estaba ejecutando mi plan. Primero llamé a la tienda de muebles donde habían comprado el comedor. «Buenos días. Habla Josefina. Soy la señora que pagó el comedor de 8 sillas para la cuenta de Leandro. Necesito cancelar el pago y que recojan los muebles». «Señora, pero ya fueron entregados hace 2 semanas». «Lo sé, pero el pago salió de mi cuenta sin mi autorización. Tengo derecho a cancelar». El gerente se puso nervioso. «Señora, tendríamos que hablar con su hijo para confirmar». Mi hijo no pagó ni un centavo de esos muebles. El dinero salió de mi cuenta bancaria. Tengo todos los comprobantes aquí. ¿Van a recoger los muebles o tengo que llamar a mi abogado? En 1 hora tenía confirmación. El comedor sería recogido al día siguiente. Después llamé al proveedor de electrodomésticos. Sí, quiero cancelar la compra de la lavadora, secadora y refrigerador que pagué para la cuenta de Leandro. La misma conversación, los mismos nervios del lado del proveedor, el mismo resultado. Para las 6 de la tarde había cancelado 17 compras importantes. Muebles, electrodomésticos, el sistema de aire acondicionado, incluso el televisor de pantalla grande que habían usado para ver la fiesta de anoche. Pero eso era solo el principio. El segundo día de mi venganza silenciosa fue aún más satisfactorio. Llamé al contratista principal, el señor Antonio, que siempre me había tratado con respeto. «Don Antonio, habla Josefina, la mamá de Leandro». «Señora Josefina, ¿cómo está? ¿Todo bien con la casa?» «Don Antonio, necesito preguntarle algo muy importante. Los pagos de la construcción, ¿de qué cuenta salieron?» «Pues de la suya. Señora, usted ha pagado todo desde el primer día. Su hijo solo firmó los papeles, pero el dinero siempre ha sido suyo. ¿Tiene usted copias de todos los recibos donde aparece mi nombre como la persona que paga?» «Claro que sí, señora. Para eso son los recibos, ¿verdad?»
Don Antonio, necesito que me haga el favor más grande de mi vida. Esa tarde, don Antonio llegó a mi casa con una caja llena de documentos. Facturas, recibos, contratos, todo con mi nombre y mi firma como la única responsable de los pagos. Señora Josefina, me dijo con preocupación, ¿está todo bien? ¿Pasó algo con su hijo? Por primera vez en días, sonreí de verdad. Don Antonio, todo va a estar más que bien. Solo necesito que me haga un último favor. El tercer día decidí actuar directamente. Manejé hasta la casa a las 10 de la mañana, cuando sabía que Leandro estaría en el trabajo. Paola abrió la puerta en pijama, con cara de fastidio. «Ay, suegrita, otra vez por aquí. ¿Qué se le ofrece ahora?» «Buenos días, Paola. Vengo a hablar contigo sobre un asunto muy importante». ¿Más dinero necesita Leandro? La pregunta me dio risa. Una risa amarga que salió de lo más profundo de mi alma. No, mija, al contrario. Vengo a hablar de todo el dinero que ya di. Su expresión cambió inmediatamente. Por primera vez desde que la conocía, vi un destello de miedo en sus ojos. No entiendo de qué habla. Claro que entiendes. Habla de los $95,000 que salieron de MI, cuenta bancaria para pagar esta casa. Bueno, sí, usted nos ayudó mucho. Se lo agradecemos. ¿Me agradecen? ¿Me agradecen prohibiéndome entrar a la casa que yo pagué? ¿Me agradecen diciéndoles a sus amigos que soy una vieja sin vida social que no tiene en qué gastar su dinero? Color se le fue de la cara como si hubiera visto un fantasma. Yo nunca dije eso. Paola, mija, hay algo que tienes que aprender sobre las mujeres de mi generación. Nosotras sabemos escuchar y sabemos recordar cada palabra. Me acerqué a ella con la tranquilidad de quien tiene todas las cartas ganadoras en la mano. Pero no te preocupes, vine a solucionarte el problema. ¿Qué problema? El problema de tener que lidiar con una vieja sin vida social como yo. Saqué de mi bolsa un sobre manila lleno de documentos. Aquí tienes las copias de todos los recibos, todas las transferencias, todos los comprobantes de que yo pagué esta casa. Y aquí, saqué otro sobre. Tienes la documentación legal que mi abogado preparó ayer. Sus manos temblaron cuando tomó los papeles. ¿Qué es esto? Es muy simple, Paola. Como tú misma dijiste, los viejos guardamos dinero para sentirnos importantes. Pues resulta que quiero sentirme importante recuperando cada centavo que puse en esta casa. Eso es imposible. La casa ya está a nombre de Leandro. Ay, mija, no sabes leer. La casa está a nombre de Leandro, pero con una hipoteca enorme que él nunca va a poder pagar con su sueldo. Y resulta que yo tengo todos los documentos que prueban que fui yo quien pagó todo. La vi leer los documentos con los ojos cada vez más abiertos por el terror. ¿Qué quiere? Quiero que me paguen. Todo. Con intereses. No tenemos ese dinero. Lo sé. Por eso les voy a dar dos opciones. Me senté en su sofá como si fuera mi casa, porque legalmente todavía lo era. Primera opción, dije acomodándome en el sofá que yo había pagado. Me devuelven los $95,000 en 30 días y nos olvidamos de todo este asunto. Paola se quedó callada, calculando mentalmente. Sabía perfectamente que era imposible. Segunda opción. Continúe con una sonrisa que helaba la sangre. Yo ejecuto mis derechos legales como acreedora principal de esta propiedad. ¿Qué significa eso? Significa, mi querida Paola, que voy a embargar la casa. Se dejó caer en el sillón como si le hubieran cortado las piernas. Eso no puede ser legal. ¿Sabes qué no es legal, mija? Tomar el dinero de una persona bajo falsas promesas. Eso se llama fraude familiar y es un delito grave. Saqué mi teléfono y marqué un número que tenía preparado. ¿Don Antonio? Sí, soy Josefina. Ya hablé con la señora.
Puede proceder con lo que platicamos. Colgué y vi cómo Paola me miraba con ojos de terror. ¿Qué va a proceder? Ah, ¿no te dije? Don Antonio va a venir en 1 hora con su equipo para desconectar los servicios básicos. Luz, agua, gas, todo está a mi nombre. ¿Sabías? Era mentira, pero ella no lo sabía. Usted no puede hacernos esto. No puedo. Paola, déjame explicarte algo que claramente no entiendes. Cuando una persona mayor invierte toda su vida en algo, no lo hace para que 2 jovencitos ingratos se aprovechen de su bondad. Me levanté y caminé por la sala, tocando cada mueble, cada adorno. ¿Ves este televisor? $5,000 de mi cuenta. Esta mesa de comedor. $3,500 míos. Estos cuadros tan elegantes. $1,200 que salieron de mis ahorros. Paola empezó a llorar, pero yo ya estaba más allá de la compasión. Por favor, Josefina, podemos arreglar esto. Déjeme hablar con Leandro. ¿Para qué? ¿Para que me mande otro mensaje diciendo que no estoy invitada a mi propia casa? Saqué mi teléfono otra vez y le mostré la pantalla. ¿Sabes qué hice? Anoche, Paola, contraté un investigador privado. Su llanto se intensificó. ¿Para qué? Para que investigara todas las propiedades y cuentas bancarias que tienen tú y mi hijo. Resulta que Leandro tiene una cuenta de ahorros con $28,000 que nunca me mencionó. Era otra mentira, pero funcionó perfectamente. Además, resulta que tú tienes un carro nuevo que costó $15,000. ¿De dónde salió ese dinero, Paola? Ese carro me lo regaló mi papá. Qué curioso, porque según mi investigador, el carro está pagándose a crédito desde la cuenta bancaria de Leandro. O sea, con dinero que yo le di para la casa. Paola se puso pálida como papel. Eso no es cierto. ¿Quieres que llamemos al banco ahora mismo para confirmarlo? En ese momento llegó Leandro del trabajo. Escuchamos el carro estacionándose y sus pasos acercándose a la puerta. Perfecto, dije poniéndome de pie. Ahora vamos a aclarar todo en familia. Leandro entró silbando, feliz de la vida, hasta que nos vio a las 2 en la sala con caras de funeral. ¿Qué pasa aquí? Pregúntale a tu esposa, respondí con frialdad. Paola corrió hacia él llorando histéricamente. Leandro, tu mamá se volvió loca. Dice que nos va a quitar la casa, que va a embargarla. Mamá, ¿qué está pasando? Por primera vez en 8 meses, miré a mi hijo directamente a los ojos, sin amor incondicional. Lo miré como lo que era, un hombre adulto que había traicionado a su madre. Lo que pasa, Leandro, es que me cansé de ser la vieja tonta que paga todo y no merece ni una invitación a su propia casa. Mamá, pero tú entendiste mal. Nosotros... ¿Entendí mal qué? ¿Exactamente? ¿Entendí mal cuando tu esposa les dijo a tus amigos que soy una vieja sin vida social? ¿Entendí mal cuando me cerraron la puerta en la cara el sábado pasado? Leandro miró a Paola con reproche. ¿Le dijiste eso? No. Bueno, no de esa manera. Yo solo... Paola, ¿qué le dijiste exactamente? Leandro, no importa lo que dije. Lo que importa es que tu mamá se volvió loca y nos quiere quitar nuestra casa. Nuestra casa. Repetí la palabra como si fuera veneno. Paola, esta casa no es suya. Esta casa es mía. Yo pagué cada ladrillo, cada ventana, cada clavo que hay aquí. Pero mamá, tú nos la regalaste. Te regalé una casa de 90. ¿$5,000? ¿Cuándo exactamente hice ese regalo tan generoso, Leandro? Bueno, no dijiste que fuera un regalo, pero... Exacto. No dije que fuera un regalo. Dije que los iba a ayudar porque creí que me querían en sus vidas, pero resulta que solo querían mi dinero. Saqué todos los documentos de mi bolsa y los
Puse sobre la mesa de comedor que yo había pagado. Aquí están todos los recibos, todas las transferencias, todos los comprobantes. $95,000 que salieron de mi cuenta para financiar su vida de lujo. Leandro tomó los papeles con manos temblorosas. Mamá, nosotros te lo vamos a pagar. Todo. Pero necesitamos tiempo. ¿Tiempo? Leandro, he esperado 8 meses para que me traten con un mínimo de respeto. ¿Sabes cuánto tiempo me dieron ustedes para conocer esta casa? 0. Podemos arreglarlo, mamá. Te invitamos a cenar mañana. Puedes venir cuando quieras. ¿Ahora sí puedo venir? ¿Ahora que saben que tengo poder legal para quitarles todo? Paola seguía llorando en el sofá, pero yo ya no sentía ni una pizca de compasión por ella. Leandro, voy a ser muy clara contigo. Tienen exactamente 30 días para pagarme todo lo que me deben. Con intereses. ¿Cuánto sería con intereses? $110,000. Mamá, eso es imposible. Para mí también era imposible juntar $95,000 trabajando como enfermera. Pero lo hice, por amor. Ahora ustedes van a tener que hacerlo por supervivencia. Caminé hacia la puerta, pero antes de salir me volteé una última vez. Y Paola, mañana van a venir a recoger el comedor, la lavadora, la secadora y el televisor. Como yo los pagué, yo decido qué hacer con ellos. No puede hacer eso. Claro que puedo. Y lo voy a hacer. Salí de esa casa sintiéndome más poderosa de lo que me había sentido en años. Pero la verdadera guerra apenas comenzaba. Los siguientes días fueron los más intensos de mi vida. Cada mañana despertaba con una energía que no había sentido en décadas, como si hubiera recuperado una parte de mí que creía perdida para siempre. El primer golpe llegó exactamente como lo había prometido. A las 8 de la mañana del día siguiente, los camiones de la tienda de muebles llegaron a recoger el comedor. Desde mi carro, estacionado en la esquina, vi cómo Paola salía corriendo en pijama para detenerlos. «Esperen, tiene que haber un error». «No hay error, señora», le respondió el chofer. «La dueña de los muebles canceló la compra. Tenemos orden de recogerlos». «Pero ya están pagados». «Sí, pero no por usted. La señora Josefina pagó con su tarjeta y ella tiene derecho a cancelar». Ver a Paola corriendo detrás del camión como una loca me dio una satisfacción que jamás había experimentado. Finalmente, las consecuencias habían llegado a su puerta. 2 horas después llegaron por la lavadora y la secadora. Después por el televisor. Uno por uno, todos los lujos que habían disfrutado gracias a mi dinero desaparecieron de su vida. A las 3 de la tarde, mi teléfono sonó. Era Leandro, y sonaba desesperado. «Mamá, por favor, detén esto. Paola está histérica. Los vecinos están mirando. Nos están dejando en ridículo». «¿Ahora te preocupas por el ridículo, Leandro? ¿Dónde estaba esa preocupación cuando tu esposa me humilló delante de tus amigos? Mamá, podemos hablar como adultos. No hace falta todo este show». «¿Show? Hijo, esto no es un show. Esto es justicia. Está bien, está bien. ¿Qué quieres que hagamos?» Por primera vez en 8 meses, mi hijo me estaba hablando con respeto. No por amor, sino por miedo. Pero al menos era respeto. «Quiero que vengan a mi casa esta noche. Los 2, a las 7 en punto. ¿Para qué? Para negociar los términos de pago de mi dinero». Esa noche preparé todo como si fuera una junta de negocios. Puse la mesa del comedor con documentos organizados, calculadora y una grabadora de voz que había comprado esa misma tarde. «Para que quede todo claro», les expliqué cuando llegaron. «Esta conversación va a quedar grabada». Paola se veía terrible. Había estado llorando todo el día y se notaba que no había dormido. Leandro se veía nervioso, pero trataba de mantener
La compostura. Mamá, creo que estás exagerando todo esto. ¿Exagerando? Leandro, ¿te parece exagerado que una mujer de 69 años quiera recuperar los ahorros de toda su vida? No, pero... ¿te parece exagerado que quiera respeto? ¿Después de pagar $95.000? Mamá, nosotros te respetamos. ¿Me respetan? ¿Cerrarme la puerta en la cara era respeto? ¿Prohibirme conocer la casa que yo pagué era respeto? Paola finalmente habló, con voz temblorosa. Josefina, yo me disculpo por lo que dije. Estaba nerviosa esa noche. Dije cosas que no debí decir. ¿Cosas como qué? ¿Exactamente? Lo de que usted no tenía vida social. ¿Y qué más? Lo de que los viejos guardan dinero para sentirse importantes. ¿Y qué más, Paola? Leandro la miró con horror. ¿Qué más dijiste? Paola se quebró completamente. Dije que usted no tenía en qué más gastar su dinero, que no tenía vida propia. El silencio que siguió fue tan pesado que se podía cortar con cuchillo. Leandro, dije finalmente, ¿tú sabías que tu esposa había dicho eso? No, mamá, te juro que no lo sabía. ¿Y qué habrías hecho si lo hubieras sabido? Le habría dicho que se disculpara contigo inmediatamente. ¿Habría sido suficiente una disculpa para borrar esa humillación? Leandro se quedó callado porque sabía la respuesta. Bien, continué. Ahora vamos a los términos prácticos. Puse sobre la mesa una hoja que había preparado esa tarde. Opción número 1. Me pagan $110.000 en 30 días. Todo o nada. Mamá, es imposible. No tenemos esa cantidad. Opción número 2. Me pagan en cuotas mensuales de $3.000 durante 4 años. Con intereses, serían $144.000 en total. Paola gimió como si le hubieran clavado un cuchillo. Opción número 3. Me transfieren la propiedad de la casa a mi nombre y ustedes se quedan viviendo ahí pagándome renta mensual de $1.500. ¿Renta? ¿En nuestra propia casa? En mi casa, Paola. Nunca fue su casa. Yo la pagué. Pero Leandro es su hijo. ¿Cómo puede hacerle esto a su propio hijo? ¿Cómo puede mi propio hijo permitir que su esposa me humille de esa manera? Leandro se puso de pie y empezó a caminar de un lado a otro. ¿No hay una cuarta opción? Sí, hay una cuarta opción. Sus ojos se iluminaron con esperanza. Ejecuto mis derechos legales, demando por fraude familiar, embargo la casa, la vendo, recupero mi dinero y ustedes se quedan en la calle. La esperanza se esfumó de sus caras. Mamá, eso sería destruir a tu propia familia. Leandro, ustedes destruyeron a esta familia el día que decidieron que mi dinero era más importante que mi presencia. ¿Cuánto tiempo tenemos para decidir? 48 horas. ¿Y si no podemos pagar ninguna de las opciones? Entonces conocerán a la Josefina que no querían conocer. Esa noche, después de que se fueron, me senté en mi sala sintiéndome más fuerte que nunca. Por primera vez en 8 meses, yo tenía el control. Pero al día siguiente, recibí una llamada que cambiaría todo el juego. Era mi hermana Yolanda, desde México. Josefina, ¿estás bien? Leandro me llamó llorando. Dice que te volviste loca. ¿Loca? Yolanda, por primera vez en mi vida estoy completamente cuerda. ¿Qué está pasando, hermana? Le conté todo. Cada detalle, cada humillación, cada centavo, invertido en vano. ¿Sabes qué, Josefina? ¿Qué? Me da mucho orgullo que finalmente hayas encontrado tu fuerza. ¿En serio? Hermana, durante años te he visto sacrificarte por ese muchacho. Ya era hora de que él aprendiera lo que vales. ¿Crees que estoy haciendo lo correcto? Creo que estás haciendo lo que debiste haber hecho hace mucho tiempo.
Esa conversación me dio la fuerza que necesitaba para lo que venía, porque Paola y Leandro no sabían que yo tenía un as bajo la manga. Al segundo día del plazo que les había dado, mi teléfono no paraba de sonar. Primero Leandro, después Paola, luego otra vez Leandro. Pero yo no contesté ni una sola llamada. Quería que sintieran la desesperación que yo había sentido durante meses. A las 6 de la tarde, cuando finalmente decidí contestar, la voz de Leandro sonaba quebrada. «Mamá, por favor, necesitamos más tiempo». «El tiempo se acabó, Leandro. Pero mamá, hemos estado buscando préstamos, hablando con bancos. Nadie nos quiere prestar esa cantidad». «¿Y por qué crees que es eso, hijo?» Porque no tenemos cómo garantizar el pago». «Exacto. Porque ustedes dos no tienen nada propio. Todo lo que tienen salió de mis ahorros». Escuché a Paola llorando de fondo. «Dile a tu esposa que deje de llorar. Las lágrimas no pagan deudas». «Mamá, por favor, podemos hacer cualquier cosa, lo que tú quieras». «¿Cualquier cosa?» «Sí, cualquier cosa». «Perfecto. Entonces esta noche vienen a mi casa para firmar el contrato de transferencia de propiedad». «¿Qué contrato?» «El contrato donde me transfieren la casa a mi nombre y aceptan pagarme renta mensual». «Pero mamá». «¿Pero qué, Leandro? ¿No dijiste que harían cualquier cosa?» Esa noche llegaron con un abogado, un muchachito joven que Paola había conseguido, probablemente pensando que me iba por a intimidar. «Señora Josefina», me dijo con aires de superioridad, «entiendo que hay un malentendido familiar aquí». «No hay ningún malentendido, joven. Hay 90 y $5,000 que salieron de mi cuenta y que quiero de vuelta». «Pero señora, cuando se ayuda a un familiar, legalmente se considera una donación». Me reí con ganas. Una risa que hizo que todos se sintieran incómodos. ¿Donación? ¿Quién le dijo que fue una donación? Bueno, es lo normal entre padres e hijos. Joven, déjeme explicarle algo. Yo trabajé 40 años como enfermera. Conozco la ley mejor de lo que usted cree. Saqué de mi bolsa un folder grueso que había preparado esa tarde. Aquí está el contrato de préstamo familiar que mi hijo firmó hace 8 meses. El abogado se puso pálido. Leandro y Paola se miraron con horror. «¿Qué contrato?», preguntó Paola. «El que firmó tu esposo cuando recibió el primer pago de $15,000. Leandro, ¿tú firmaste un contrato?» Yo pensé que era solo un formalismo. «No me dijiste que habías firmado un contrato». «Paola», yo pensé. «¿Pensaste qué? Idiota». Ver cómo se peleaban entre ellos me dio una satisfacción inmensa. «Silencio», dije con autoridad. «El abogado está revisando los documentos». Muchachito leía y releía el contrato con cara de funeral. «Señora, este documento está perfectamente legal. Su hijo se comprometió a pagar todo el dinero prestado en un plazo máximo de 2 años. Y han pasado 8 meses, ¿verdad?» «Sí». «Señora, ¿cuánto han pagado del préstamo?» «Según estos documentos, $0». «Correcto. Están en mora desde el primer mes». Paola se levantó como fiera. «Esto es una trampa. Usted engañó a Leandro». «¿Engañé a mi hijo?» «Paola, tu esposo es un hombre de 40 años. ¿No sabe leer?» «Pero usted es su madre. Se supone que las madres no le cobran a sus hijos». «Tienes razón. Las madres no les cobran a sus hijos. Pero yo ya no soy solo una madre. Soy una acreedora». El abogado cerró el folder con resignación. «Señora Josefina, legalmente usted tiene todos los derechos. Puede ejecutar el embargo inmediatamente». «Gracias, joven. Pero soy una mujer generosa. Les voy a dar una última oportunidad». Saqué otro documento de mi bolsa. «Este es el contrato de transferencia de propiedad. Ustedes me dan la casa, yo cancelo la deuda
y pueden seguir viviendo ahí pagando $1.500 mensuales de renta. $1.500, gritó Paola. Eso es más de lo que pagamos de hipoteca. Paola, mija, tú no pagas hipoteca. Yo pagué la hipoteca completa. $1.500 es muy barato para una casa de $95.000. Leandro tomó el contrato con manos temblorosas. ¿Y si no aceptamos? Entonces, mañana por la mañana presento la demanda d'embargo. En 15 días tienen que desalojar la casa. ¿Desalojar? ¿A dónde vamos a ir? Eso no es mi problema, Paola. Debiste pensarlo antes de humillarme. El abogado intervino una última vez. Señores, les recomiendo que acepten la propuesta. En minut tiempo, un juicio, van a perder todo y además van a tener que pagar los gastos legales. Paola empezó a llorar histéricamente otra vez. Leandro, haz algo. No podemos perder nuestra casa. No es nuestra casa, le respondió Leandro con voz muerta. Nunca fue nuestra casa. ¿Qué decides, hijo? Leandro me miró con ojos que ya no reconocía. Ya no era el niño que yo había criado. Era un hombre derrotado que finalmente entendía las consecuencias de sus actos. ¿Firmamos o perdemos todo? Exacto. Y después de firmar, ¿qué pasa con nuestra relación? Esa pregunta me golpeó más fuerte de lo que esperaba. Por un momento sentí una punzada de dolor en el pecho. Leandro, nuestra relación cambió el día que decidiste que mi dinero era más importante que mi presencia. ¿Hay alguna manera de arreglar esto? Sí, hay una manera. Sus ojos se iluminaron con esperanza. ¿Cuál? Que aceptes que trataste mal a tu madre, que reconozcas que me usaron y que prometas que nunca más va a pasar. Yo acepto todo eso, mamá. ¿Y Paola? Todos volteamos a ver a Paola, que seguía llorando en su silla. Paola, ¿aceptas que me trataste mal? Sí, susurró entre lágrimas. ¿Aceptas que me humillaste delante de extraños? Sí. ¿Y prometes pedirme perdón como se debe? Paola se puso de pie y caminó hacia mí. Se arrodilló frente a mi silla como una niña castigada. Josefina, le pido perdón de todo corazón. Me porté horrible con usted. No merecía el trato que le di. Ver a esa mujer orgullosa arrodillada frente a mí me dio una sensación de poder que nunca había experimentado. ¿Y prometes tratarme con respeto de ahora en adelante? Se lo prometo. Perfecto, dije poniéndome de pie. Entonces pueden firmar el contrato. Pero tenía una última sorpresa preparada para ellos. Después de que firmaron el contrato de transferencia, con las lágrimas de Paola aún frescas en sus mejillas, me quedé sentada en mi sillón favorito viendo cómo guardaban los documentos que acababan de convertirme en la dueña legal de la casa que siempre había sido mía. ¿Ya está?, preguntó Leandro con voz derrotada. Casi, respondí con una sonrisa misteriosa. Falta una cosa más. Los tres me miraron con suspicacia. El abogado joven revisaba nervioso su reloj, claramente, queriendo irse de ahí. ¿Qué más falta, mamá? Falta que sepan toda la verdad. Saqué de mi bolsa un sobre que había mantenido guardado todo este tiempo. Un sobre que cambiaría todo lo que creían saber sobre esta situación. Verán, durante estas últimas semanas he aprendido muchas cosas sobre ustedes dos. Cosas que me han sorprendido mucho. Paola se puso tensa en su asiento. ¿Qué tipo de cosas? Por ejemplo, que el carro nuevo que manejas, Paola, ¿no te lo regaló tu papá como dijiste? Sí me lo regaló. No, mija, te lo prestó. Y resulta que no has pagado ni una sola mensualidad. El color se le fue de la cara. ¿Cómo sabe eso? Porque tu papá me llamó hace 3 días. El silencio que siguió fue ensordecedor. Sí, Paola, tu papá, don Raúl, me buscó porque estaba preocupado por ti. Al parecer,
Le has estado mintiendo durante meses. Eso no es cierto. Le dijiste que Leandro tenía un trabajo muy bien pagado, que podían cubrir fácilmente los pagos del carro, pero resulta que llevas 4 meses de atraso. Leandro se volteó hacia su esposa con incredulidad. Paola, ¿qué está diciendo mi mamá? Don Raúl está tan preocupado, continué, que está considerando quitarte el carro la próxima semana. Paola, ¿es cierto eso? Leandro, yo pensé que podíamos resolverlo. ¿Con qué dinero? ¿Con más dinero de mi mamá? No. Yo tenía un plan. ¿Cuál plan? Paola se quebró completamente. Pensé que podíamos pedirle a tu mamá otro préstamo pequeño para ponernos al corriente con el carro. La carcajada que salió de mi garganta fue tan fuerte que hasta el abogado se asustó. ¿Otro préstamo? ¿Después de todo lo que ha pasado? Era solo para el carro. Paola, ¿tú crees que soy idiota? No, señora, porque parece que crees que soy una máquina de hacer dinero para ustedes. Saqué otro documento del sobre. ¿Sabes qué más descubrí? Nadie respondió. Que ustedes estuvieron investigando cuánto dinero tengo en el banco. Leandro se puso pálido. Mamá, eso no es... Leandro, don Víctor del banco me contó que fuiste a preguntar sobre mis cuentas hace 2 semanas. Yo solo quería saber si tenías suficiente dinero para vivir cómodamente. ¿O querías saber cuánto más me podías sacar? No. Mamá, no era eso. Entonces, ¿por qué preguntaste específicamente por mis inversiones y mi cuenta de ahorro para el retiro? El silencio volvió a llenar la habitación. ¿Saben qué es lo más triste de todo esto? Los dos me miraron sin atreverse a responder. Que yo habría dado todo por ustedes voluntariamente. Si me hubieran tratado con amor y respeto, yo habría sido la madre más generosa del mundo. Mamá, todavía puedes serlo. No, Leandro, ya no. Me puse de pie y caminé hacia la ventana, dándoles la espalda. ¿Saben cuál era mi sueño cuando empecé a pagar esa casa? No, susurró Paola. Mi sueño era tener una familia grande, pasar las Navidades juntos, cuidar a sus hijos cuando nacieran, ser la abuela que prepara comida casera todos los domingos. Mi voz se quebró un poquito, pero continué. Soñaba con que mis nietos corrieran por ese jardín que yo pagué. Soñaba con enseñarles a cocinar en esa cocina que yo financié. Todavía puedes tener todo eso, dijo Leandro acercándose. No, ya no puedo. Me volteé para enfrentarlos, porque ustedes mataron a esa Josefina. La Josefina ingenua que creía que el amor familiar era incondicional. Podemos empezar de nuevo. Leandro, ¿tú crees que algún día voy a poder olvidar las palabras de tu esposa? ¿Crees que voy a poder olvidar que me cerraron la puerta de la casa que yo pagué? Con tiempo, tal vez. No hay suficiente tiempo en el mundo para borrar esa humillación. Saqué la última hoja del sobre. Pero quiero que sepan que esto no es venganza. Esto es justicia. ¿Qué es eso?, preguntó el abogado. Es una donación que hice ayer a la Asociación de Mujeres Mayores de la ciudad. ¿Qué donación? $50,000 para ayudar a mujeres de mi edad que han sido maltratadas por sus propias familias. Paola gimió como si la hubieran golpeado. ¿$50,000? Sí, la mitad de lo que ustedes me deben, pero que nunca me van a poder pagar. Mamá, ese dinero va a servir para algo bueno. Va a ayudar a mujeres que, como yo, han sido traicionadas por las personas que más amaban. ¿Y nosotros? ¿Qué? Ustedes van a aprender a vivir con las consecuencias de sus decisiones. Me dirigí hacia la puerta principal, indicándoles que era hora de irse. El contrato está firmado. La casa es mía. Ustedes pueden quedarse pagando renta o buscar otro lugar donde vivir.
¿Y nuestra relación familiar? ¿Qué relación, Leandro? Una relación familiar verdadera se construye con amor, respeto y consideración mutua. Lo que teníamos nosotros era una relación de conveniencia económica. Pero yo soy tu hijo. Sí, eres mi hijo. Y por eso mismo me duele más que nadie lo que hiciste. ¿Me vas a perdonar algún día? La pregunta me partió el corazón, pero ya había tomado mi decisión. Leandro, el perdón no se pide, se gana. ¿Cómo puedo ganarlo? Demostrándome durante años, no meses, que realmente cambió tu forma de verme. ¿Y mientras tanto? Mientras tanto, van a pagar $1,500 mensuales de renta por vivir en mi casa. Los acompañé hasta la puerta. Antes de que se fueran, Paola se volteó una última vez. Josefina, ¿usted cree que algún día podremos ser familia de verdad? La miré directo a los ojos, sin odio, pero sin amor tampoco. Paola, ustedes tuvieron la oportunidad de tener la mejor suegra del mundo. Eligieron tener una casera. Y cerré la puerta. 6 meses después de aquella noche que cambió mi vida para siempre, estoy sentada en la terraza de mi nueva casa en la playa, viendo el amanecer sobre el océano mientras escribo estas líneas en mi diario. Sí, mi nueva casa. Porque resulta que una mujer de 69 años puede empezar de cero cuando encuentra el valor para hacerlo. Después de cerrar esa puerta aquella noche, después de ver cómo Leandro y Paola se alejaban en su carro, con las caras de 2 personas que acababan de perder una guerra, me quedé sola en mi sala sintiendo algo que no había experimentado en décadas. Paz. Por primera vez en 8 meses, dormí toda la noche sin despertarme pensando en transferencias bancarias, en humillaciones, en palabras crueles. Desperté sintiéndome como si hubiera nacido de nuevo. Los primeros días fueron extraños. Mi teléfono no sonaba constantemente, pidiendo dinero. No tenía que revisar mi cuenta bancaria cada mañana para ver cuánto había transferido. No tenía que soportar conversaciones donde me hacían sentir invisible. Pero lo más hermoso fue descubrir quién era Josefina cuando no estaba siendo la madre incondicional de un hijo ingrato. Resulta que soy una mujer inteligente, fuerte, con mucha vida por delante. La primera semana después del contrato, Yolanda vino a visitarme desde México. Mi hermana, que durante años me había visto sacrificarme sin recibir nada a cambio, llegó con una propuesta que cambiaría mi vida. Josefina, ¿te acuerdas de la casa que heredamos de mamá en Puerto Vallarta? Claro, la que está abandonada, hace años. ¿Qué te parece si la arreglamos juntas y vivimos ahí? Tú y yo, 2 hermanas solteras, disfrutando nuestros años dorados. La idea me emocionó tanto que empecé a llorar. Pero esta vez eran lágrimas de alegría. ¿En serio, Yolanda? Hermana, durante años te he visto vivir para tu hijo. Ya es hora de que vivas para ti. 2 semanas después, vendí mi casa en la ciudad. La misma casa donde había criado a Leandro, donde había llorado por su padre, donde había ahorrado cada centavo para darle un futuro mejor. Con el dinero de la venta, más los pagos de renta que Leandro y Paola me depositaban religiosamente, cada mes tenía suficiente para renovar la casa de la playa y vivir cómodamente el resto de mi vida. La casa de Puerto Vallarta se convirtió en mi refugio. Yolanda y yo trabajamos juntas plantando un jardín, pintando paredes, decorando cada rincón con amor. Pero esta vez era amor propio. Por las mañanas caminamos por la playa, recogemos caracolas, desayunamos fruta fresca en la terraza. Por las tardes, yo leo mis novelas favoritas mientras Yolanda pinta acuarelas del atardecer. Los fines de semana, nuestra casa se llena de amigas nuevas, mujeres de nuestra edad que, como nosotras, han decidido que la vida no se acaba a los 60 años. Leticia,
una viuda de 72 años que dejó de hablarle a sus hijos después de que la trataran como sirvienta gratuita. Daniela, de 65, que se divorció después de 40 años de matrimonio porque su esposo la daba por hecho. Todas tenemos historias similares. Todas hemos sido las dadoras incondicionales, las que se sacrifican, las que ponen a todos antes que a nosotras mismas. Pero también todas hemos encontrado la fuerza para decir basta. Los domingos organizamos reuniones donde invitamos a otras mujeres de la zona para compartir experiencias. Hemos ayudado a docenas de señoras a encontrar su valor propio, a poner límites, a exigir respeto. Mi historia se ha vuelto famosa en el pueblo. La señora que le quitó la casa a su hijo. Es como me conocen, pero no con burla, sino con admiración. Porque resulta que hay muchas madres que han pasado por lo mismo, pero que no han tenido el valor de actuar. Hace 3 meses, una mujer de 1958 años llegó a nuestra reunión dominical llorando. Su hijo y su nuera la habían convencido de vender su casa para ayudarlos con su negocio, y ahora la tenían viviendo en un cuartito pequeño, mientras ellos disfrutaban de una vida de lujo. ¿Qué puedo hacer?, me preguntó. Ya no tengo nada. Tienes lo más importante, le respondí. Tienes la experiencia de haber aprendido una lección muy cara. Le conté mi historia completa. Cómo había recuperado mi dinero, mi dignidad, mi poder. Cómo había convertido mi dolor en fuerza. 2 semanas después, esa mujer había contratado un abogado y estaba demandando a su hijo por fraude familiar. 1 mes después, había recuperado su casa. Ahora es una de nuestras mejores amigas y su historia inspira a otras mujeres que llegan cada domingo buscando ayuda. Hace 1 mes, recibí una llamada que no esperaba. Era Leandro. Mamá, ¿cómo estás? Estoy muy bien, hijo. ¿Cómo están ustedes? Estamos bien, pagando la renta cada mes, como acordamos. Me da gusto. Mamá, quería preguntarte si algún día podríamos visitarte. Paola quiere disculparse en persona contigo. La pregunta me hizo sonreír, no con malicia, sino con una paz profunda. Leandro, ustedes pueden visitarme cuando quieran, pero van a visitarme a mi casa, bajo mis reglas, con mi respeto. Sí, mamá, entendemos. ¿Entiendes realmente, hijo? Sí, entiendo que fuimos injustos contigo. Entiendo que te lastimamos. Y entiendo que tienes todo el derecho de vivir tu vida como tú quieras. Me da mucho gusto escuchar eso. ¿Hay esperanza para nosotros, mamá? Siempre hay esperanza, Leandro. Pero la esperanza se construye con acciones, no con palabras. ¿Qué necesitas que hagamos? Necesito que entiendan que soy una mujer completa, no solo su madre. Que tengo una vida propia, intereses propios, dignidad propia. Lo entendemos. Y necesito que nunca más me traten como si fuera una máquina de hacer dinero. Jamás volverá a pasar. Entonces, tal vez, con tiempo, podamos construir una relación nueva. Una relación donde yo sea respetada, valorada y querida por quien soy, no por lo que puedo dar. Esa conversación terminó con lágrimas de los 2 lados, pero eran lágrimas de sanación, no de dolor. Hoy, mientras escribo estas líneas viendo el sol que se alza sobre el mar, me siento orgullosa de la mujer que me he convertido. Aprendí que nunca es demasiado tarde para recuperar tu dignidad, que el amor propio no es egoísmo, es supervivencia, y que a veces, para salvar una relación, primero tienes que estar dispuesta a perderla. Mi nombre es Josefina, tengo 70 años, y finalmente aprendí que mi valor no se mide por lo que puedo dar, sino por lo que merezco recibir. Y merezco respeto, amor y consideración, tal como merecen todas las mujeres de mi edad que han dado tanto
por tanto tiempo, a personas que las daban por hecho. Si mi historia puede inspirar a una sola mujer a encontrar su fuerza, entonces cada lágrima, cada humillación, cada noche sin dormir, habrá valido la pena. Porque al final, la mejor venganza no es lastimar a quien te lastimó. La mejor venganza es vivir tan bien, tan plenamente, tan dignamente, que te den ganas de agradecerles por haberte dado la oportunidad de descubrir lo fuerte que realmente eres.